El envejecimiento de la población es una tendencia mundial definitoria en nuestro tiempo. Se estima que la población de 65 años crece más que la población por debajo de esa edad. Eso significa que para el 2050, el número de personas de 65 años o más será el doble del número de infantes menores de 5 años y casi equivalente al número de niños menores de 12 años. Estamos hablando de nada más y nada menos que de 1.600 millones de ancianos. El mundo está envejeciendo a pasos agigantados, y si bien eso no tendría que ser motivo de preocupación, lo cierto es que supone un gran problema, pues mientras la sociedad envejece, el gasto público para la población senescente disminuye casi a la misma velocidad. Se estima que actualmente solo el 68% de las personas en edad provecta reciben una pensión, siendo Europa y Japón los grandes responsables de esa cifra. De acuerdo con la Oficina Central de Amnistía Internacional, solo el 30% de los ancianos de África, Asia y Oriente Medio cobran una pensión, mientras que en América Latina, la Organización Internacional del Trabajo señala que el 34,5% de la población mayor de 65 años no tiene ingresos ni pensiones. La cuestión no parece mejorar, todo lo contrario. De seguir así, pereceremos en nuestras estaciones de trabajo y eso siendo optimistas, porque a este ritmo la indigencia en el cenit de la vida ya no es ninguna broma. Según las estimaciones de la OIT, actualmente el 90% de la población activa mundial no está cubierta por programas de pensiones que le puedan proporcionar un ingreso suficiente de jubilación. El último desembarco, como decían los poetas, es ahora un espejismo en medio del camino. La ironía de esta encrucijada radica en que la esperanza de vida de la especie humana nunca antes había sido tan longeva como en este siglo, lo cual no es motivo precisamente de celebración, puesto que en muy pocos periodos históricos los ancianos estuvieron tan desahuciados y desprestigiados como en nuestra época. Lejos de festejar la longevidad como un triunfo del capitalismo, en el estado actual en el que se encuentra la ancianidad, no suscita sino un largo y frío escalofríos pensar en el ocaso de nuestras vidas. Pero antes de centrarnos en el fracaso civilizatorio que supone el abandono de la población en edad provecta, es necesario entender que la senectud es un proceso más político que biológico. Es evidente que la vejez es un proceso orgánico inexorable, al menos hasta el momento. Los estudios apuntan a una gran variedad de razones que van desde el acotamiento telomérico, desgaste de órganos y tejidos, pasando por la acumulación de toxinas, hasta estudios de la física que sugieren un proceso entrópico hacia la muerte. Sin embargo, el cuerpo no es solo materia flotando en el espacio. El cuerpo es una relación social y está atravesado por discursos que permean nuestra concepción sobre el mismo. Dicho de otro modo, en la edad, tanto si se es joven como si se es viejo, está presente la cuestión del poder y su distribución. Pobrecita, nadie te hace caso. Te dejan aquí sola y te cansas de ver el jardín, claro. Por eso Pierre Bourdieu señalaba que siempre se es joven o viejo para alguien. Es decir, la edad está definida por el ejercicio del poder. Por eso con frecuencia el rango etario es objeto de manipulaciones. Las franjas etarias nunca son estáticas, se acortan y se estiran en función de los roles y representaciones que sobre ellas se creen. Así, por ejemplo, en algunos países se reduce la edad mínima para trabajar y en otros se estiran las edades de jubilación. En la construcción de la edad existen pues tensiones inmanentes y los límites de las divisiones etarias, las condiciones y sus consecuencias vienen dadas por las permanentes luchas que se libran en una sociedad. Bourdieu lo resume muy bien cuando menciona que, al igual que a los viejos les conviene enviar a los jóvenes a la juventud, a los jóvenes les conviene enviar a los viejos a la vejez. Las maneras de compartimentar las categorías de la edad tienen pues un carácter relativo que no puede extenderse universalmente, dado que las formas y criterios con los que cada cultura define la edad varían de acuerdo al espacio, tiempo y formaciones sociales. En otras palabras, nunca se es joven o viejo de la misma manera. El cómo debería comportarse y el qué debería corresponderle a cada franja etaria tiene que ver más con los arquetipos que la sociedad construye alrededor de una edad que con el desarrollo biológico del cuerpo.
En la Mesoamérica precolombina, por ejemplo, la figura del anciano albergaba la memoria y la posibilidad de futuro de una cultura. La población provecta tenía un estatus alto. En el imaginario mesoamericano, los viejos eran vistos como el hilo conductor que conectaba las generaciones con el pasado, presente y futuro en tanto colectivo, razón por la cual su imagen se insertaba dentro del pensamiento mítico, y con frecuencia los dioses eran representados como ancianos. En las representaciones artísticas de Mesoamérica podemos observar cómo la vejez era revestida de sacralidad. Huehueteotl, sin ir tan lejos, el dios del fuego y del equilibrio cósmico, era representado como un anciano desdentado cargando un brasero, y su importancia era tal que en el códice de Fejr-Bajr-Majr aparece ocupando el centro de la estructura universal. En Occidente, en cambio, las ideas sobre la vejez han sido variadas y en algunos periodos históricos la ancianidad ha estado revestida de grandeza y poder, mientras que en otros momentos ha sido objeto de desprecio y estigmas. Durante la República Romana, por ejemplo, la figura del pater familias dotaba de potestad y poder al anciano, mientras que durante el Imperio Romano, especialmente en el Bajo Imperio, la patria potesta se había debilitado y en consecuencia los viejos fueron perdiendo relevancia en la vida política y social. En la historia occidental, para acabar con el revisionismo, se podría decir que el papel político y social de los ancianos, desde la antigüedad al Renacimiento, estuvo marcado por fluctuaciones que los llevaron del desprecio a la autoridad y de la autoridad al desprecio y los estigmas. Mención aparte merecen las mujeres, porque en ninguna sociedad ha sido lo mismo ser un anciano que una anciana, e incluso en la actualidad es bien sabido que las mujeres tienen menos probabilidades de recibir una pensión, y cuando lo hacen, como señala un informe de la Comisión de la Unión Europea, reciben 40% menos que los hombres. Lo mismo aplica para el cuidado de los adultos mayores en este mundo neoliberalizado. Las tareas suelen recaer sobre la espalda de las mujeres, sin salario alguno y sin que se reconozca su labor como un trabajo per se, muchas de las cuales pertenecen a la generación sándwich, como se les llama a las mujeres que deben criar a sus hijos al tiempo que cuidan de sus padres. Las asimetrías entre hombres y mujeres son una constante en la infame historia humana. Incluso en la gerontocracia mesoamericana habían diferencias significativas. Mientras que los ancianos eran endiosados, como en el caso de Huehueteotl, las ancianas eran humanizadas en las representaciones. La arqueóloga Beatriz de las Fuentes menciona que en la tradición mesoamericana las actitudes femeninas son más bien pasivas, calmadas y sin zozobra. Los hombres, en cambio, actúan con energía, hacen y crean. En la tradición artística occidental, por otro lado, la imagen del envejecimiento está cargada de desprecio, burlas y estigmas hacia las mujeres. La besanía, la ignorancia, los vicios, el pecado y la maldad son algunos de los elementos repetitivos en la representación de la vejez femenina, a tal punto en que las ancianas aparecen retratadas como brujas o seres grotescos. En contraste, la imagen de los viejos es de sabiduría, estoicismo y prestancia. Es importante tomar en cuenta que la división social y sexual del trabajo, la clase y el género son factores determinantes en la construcción de las categorías, roles y representaciones sobre tal o cual edad. De igual manera, es necesario remarcar que esos mismos factores moldean cursos de vida individuales y colectivos diferentes entre sí. De modo que antes de hablar de vejez en singular, es mejor hacerlo en plural y tomar en cuenta que las maneras de vivir una edad varían de persona en persona. J'étais très bien dans cet hospice. Je ne voulais pas quitter cette maison. De momento hemos dicho que cada tipo de organización socioeconómica y cultural es responsable del rol e imagen de los ancianos, en la medida en que cada sociedad genera un ideal y de este modelo depende la imagen de la vejez, su devaluación o revalorización.
Tomando lo dicho en cuenta, el dilema socioeconómico y político en el que se encuentra hoy en día la población senescente deja al descubierto una verdad sistémica. La progresiva exclusión social de la ancianidad de los procesos sociales a lo largo del siglo XX hasta nuestros días no es un hecho casual, ni tampoco es producto de una inadecuada gestión de la población provecta. Es más bien un elemento histórico estructural de la modernidad capitalista. El sistema capitalista siempre ha tenido problemas para gestionar lo que ya no le sirve y lo que ya no puede integrarse funcionalmente al sistema. No hablo solamente de los residuos de los procesos productivos ni tampoco de los objetos de consumo que tarde o temprano terminan en los vertederos. Me refiero principalmente a las masas humanas que no pueden ser absorbidas por los procesos de producción y que terminan siendo arrojadas a su suerte en forma de migrantes, refugiados, desempleados, indigentes, etc. Tanto en el campo como en la ciudad, la gente sobra y año con año millones de personas son vomitadas por el sistema, desde campesinos descampesinados hasta asalariados reemplazados por la automatización del trabajo y ahora por la inteligencia artificial, son escupidos con violencia hacia los márgenes de una sociedad que está más que acostumbrada a la miseria de los de abajo. Hoy en día resulta aún más evidente que los procesos de producción capitalista reducen el mundo, incluidos sus habitantes, a meros objetos útiles en función de fines técnicos y económicos, bajo una lógica de descarte. Bauman señala que por ese modus operandi, la eliminación, el reciclaje y los residuos no deseados de la producción capitalista se han convertido en uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas. Slavoj Žižek va un poco más lejos cuando menciona que la cultura del descarte no es simplemente deshacerse de las cosas viejas o rotas. La cultura del descarte incluye desechar personas, relaciones, ideas y valores que ya no sirven a los intereses de la producción y consumo. En ese orden de ideas, todo lo producido, material e inmaterial, orgánico o inorgánico, está condenado a ser desechado, como sucede actualmente con los ancianos. Mientras que la producción de residuos humanos persiste y alcanza nuevas cuotas, en el mundo entero escasean los vertederos y cada vez más la población senescente es dejada a su suerte, sin importar que los viejos construyeron el mundo en el que caminamos y la riqueza del 1% de la población que goza de las mieles del capitalismo. La imagen del mundo que esta lógica de producción proyecta es una imagen distópica y aterradora, digna de la mente de un escritor de ciencia ficción. P.D. James en Children of Men, de hecho, se percata de esta situación y en la novela mencionada, el gobierno de Inglaterra, en lugar de buscar una solución, promueve el suicidio en masa de ancianos, en un ritual que llaman quietus, en referencia a la doctrina teológica que promulgaba la renuncia hacia cualquier actividad vital. En la adaptación a la pantalla grande, Alfonso Cuarón y compañía transforman el quietus en un paquete de suicidio asistido que el gobierno envía a sus parias junto con una compensación económica a las familias. La visión que James y Cuarón proyectan sobre el futuro es bastante lúcida a mi juicio, pero de momento sigue siendo ciencia ficción. En la realidad contemporánea, llena de contradicciones y dualidades encontradas, los ancianos están lejos de ser enviados al suicidio. En su lugar se promueve el envejecimiento activo, una suerte de discurso gerontológico que pretende empoderar a los ancianos, con el fin de que el esfuerzo individual compense el abandono que reciben del sistema de protecciones sociales, al mismo tiempo que los hace blancos de los imperativos de consumo y rendimiento del sistema. Lo que este discursillo neoliberal no dice es que el estado de dependencia en el que millones de ancianos se encuentran es un producto de la inadecuada e injusta distribución de la riqueza social. Oxfam International estima que el 1% más rico de la población acumula casi el doble de riqueza que el resto del mundo, mientras que la fortuna de 1.000 millonarios está creciendo a un ritmo de $270 millones al día. Al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países en los que la inflación crece por encima de los salarios. Esto deja en un estado de total abandono a millones de ancianos cuya extensa vida laboral no les alcanzó para asegurarse una vejez digna. Según estimaciones de la OIT, más de 300 millones de ancianos carecen de cuidados adecuados y se encuentran a merced de sus familias. Solo en Estados Unidos, como señala un estudio de Temple University Press, entre 20 y 50 millones de personas proporcionan cuidados especiales a sus parientes senescentes,
muchas veces a costa del trabajo mal remunerado de migrantes, que llegan en busca del sueño americano, pero terminan en condiciones de semi-esclavitud. Silvia Federici señala que tan mínima es la paga de trabajadoras de cuidados en Estados Unidos que al menos la mitad de ellas dependen de los vales de alimentos y de diferentes tipos de ayudas sociales para llegar a fin de mes. No es por nada que la Domestic Workers Union ha llegado a decir que las trabajadoras de cuidados viven y trabajan a la sombra de la esclavitud. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y usted quién es? Vengo a defenderla, soy la superdoméstica. ¿Y qué clase de derechos tiene ella? Ella tiene derechos como trabajadora, aquí en este país y como ser humano en todo el mundo. Vamos, ahora yo te convierto en una superdoméstica y serás el ejemplo para todas las demás que están en tu misma situación. Gracias. Mientras esto sucede, las divisiones sociales se agigantan y empiezan a aparecer en el mundo entero nuevas formas de apartheids, en donde se almacenan a millones de parias que el sistema se niega a reconocer, con el mismo descaro con el que se recorta el gasto público para el adulto mayor. El explosivo crecimiento de las divisiones y exclusiones sociales no solo deja entrever las contradicciones del sistema, sino que además pone a la sociedad en un punto de no retorno. El futuro es ciertamente desolador, y mientras las políticas más radicales de la ultraderecha avanzan vertiginosamente, privatizando los bienes comunes y reduciendo el presupuesto del cuidado a los mayores, la izquierda radical, tibiamente, empieza a poner a la mesa de discusión el derecho a enfermar, envejecer y morir dignamente, como si fueran prioridades de tercera categoría, olvidando con ello que la asistencia médica y las pensiones para el adulto mayor son una obligación social de carácter incuestionable. Se hace entonces evidente que la falta de políticas sociales que tengan en cuenta el envejecimiento de la población y el derecho a una vejez digna, así como la necesidad de incluir a los excluidos del sistema, solo demuestra que las sociedades contemporáneas se encuentran abocadas a la autodestrucción. Pero en lugar de transformar las relaciones de producción y de construir una solidaridad generacional y de clase, parece que estamos sumidos en un estado de abdicación fetichista, en donde es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.